Buenos días, bienvenidos al módulo Historia de la Alimentación. El día de hoy tendremos como tema los padres de la gastronomía. Ya que este es un tema tan extenso y tiene tantos y tantos eh, personajes que contribuyen a toda la evolución de la gastronomía, pues digamos que el día de hoy quise simplificar un poco y traer o citar mejor a algunos de los mejores exponentes y sobre todo algunos de los que a mi parecer han dado gran relevancia a toda la evolución de la gastronomía. Por ello pues considero que son las personas indicadas para ser parte de de esta pequeña reseña. Para empezar, me parece importante tener claridad de todos los aspectos que se han tenido en cuenta en este proceso, en este proceso evolutivo de la gastronomía. Entonces es importante tener claridad de que dentro de lo que se ha tenido en cuenta está, por ejemplo, el tema de la siembra, que ha sido bastante importante, el tamaño de los productos para finalmente una comercialización, una cosecha y una comercialización, ya que como sabemos en algunos casos o en algunas recetas específicas la materia prima se basa en la temporada o en la estación en la que esté cada uno de los países. Por esta razón, y aunque de pronto esté un poco fuera del tema que estamos tratando, quise citarlas porque pues a mi parecer es importante tener estos aspectos claros. Y bueno, pues sin más preámbulos vamos a ver. Yo quise titularlo como Historia del Sabor, ya que ha sido un largo tiempo en el que todos y cada uno de estos personajes ha aportado muchísimo, y aunque hay algunos más que no tenemos aquí en la presentación, sí es importante entender que bueno, ellos los cité por estas razones específicas. Y entonces, bueno, digamos que el primero a quien voy a citar, pues es a uno de los chefs más importantes y cocineros de la época, que fue quien dio el gran prestigio con el que cuentan los cocineros franceses. De hecho, fue el creador de la salsa bechamel y con él se inicia una nueva era de la cocina francesa, que es Pierre de la Venela. Después iríamos con Francois Batel, que en realidad ha sido un gran ícono. De hecho, hay un cortometraje, un largometraje mejor. Él era un cocinero y maestro, y dentro de sus grandes logros pues está la salsa chantilly, aunque es importante tener claridad también que fue uno de los creadores, o mejor de los que mejor se desempeñó en los grandes banquetes que daba la realeza. De hecho, su muerte se da a raíz de esto en el gran buffet de los 3 días, cuando él pues del estrés de no encontrar, de saber que no iba a llegar el producto, el pescado con el que él contaba para su presentación, pues decide quitarse la vida. Y está Alexis Benoist Hoyer, que es el primer chef en gozar de la fama mundial como tal. Y pues fue pionero en muchísimas cosas. De hecho, a él se le atribuye la industrialización de la cocina, y es el creador del horno mágico, que se considera que fue el primer electrodoméstico en llegar a las cocinas. Yo decidí darle un gran espacio a este gran cocinero que considero fue Auguste Escoffier. Vivió entre los años 1846 y 1935. Es considerado el padre de la gastronomía moderna. Él fue quien transformó el oficio del cocinero, es decir, quien le dio el estatus al cocinero como tal. Es él
quien reorganiza las cocinas como tal, creando brigadas y sistematizándolas. Crea menús clásicos, dándole a los restaurantes la opción, o mejor, la versión de una organización, y de esta manera pues el menú ya estaba claro. La organización de las partidas, es decir, que divide las brigadas de cocinas entre salsas, carnes, pescados, postres y algunas otras dependencias de la cocina, que facilita toda la operación. Entonces, dentro de esto lo que hace es darle la claridad a los platos y a las recetas, quitándole las cosas que no van a ser útiles o el peso inútil, eliminar de pronto las guarniciones que únicamente eran como decoración y que no eran comestibles. Por eso hoy en día todo lo que está dentro del plato es comestible. Eh, digamos, con la brigada y la organización que él le da, exige que durante las horas de trabajo los empleados pues mantengan muy limpios sus uniformes y que mantengan, digamos, unas costumbres adecuadas de trabajo. Adicional a eso, pues alentaba a sus cocineros a vestir y a comportarse de forma ejemplar, y era quien les incitaba o les decía que deberían tener un entrenamiento profesional para poder ejercer adecuadamente esta profesión. Con las brigadas que él crea, pues llegan los chefs de partida, que son básicamente los chefs que se encargaban de cada una de las brigadas de cocina, también en salsas, carnes, pescados. Y eso lo que hacía era que antes de llegar al comensal ya tenía previamente una supervisión, y no generaba doble trabajo. Digamos que toda esta brigada pues estaba generada hacia una proyección de trabajo eficaz y que de forma organizada. Encontré un dato muy curioso de él que me parece, y que es que fue la primera persona en introducir o en darle uso al sartén de freír en las cocinas. También me pareció muy importante, y por eso digamos que le brindo este espacio en mi exposición a este gran cocinero, porque él pues nunca se permitió ni beber ni fumar, debido a que él quería conservar ese gusto y ese gusto intacto para poder percibir las cosas tal cual quería. Como les contaba también, pues él impuso, o mejor organizó las cartas de los restaurantes acorde a la estación, y de esa manera pues aprovechar todos los productos. Con Auguste Escoffier también nace el servicio francés, que es básicamente en el cual le permiten al camarero o al mesero terminar algunos platos o de hecho preparar algunas salsas. Nace también, digamos, que el estándar de la receta. Entonces las recetas ya eran rígidas, y de esa manera pues se garantizaba que el producto fuese siempre el mismo, y también le da cierto estatus al chef de la cocina, que ya se encargaba mucho más de organizar y revisar que de cocinar. Y digamos que la preparación para él era casi que una ceremonia como tal. Por tal motivo los platos se terminaban y era casi que una ceremonia entre el maître o el mesero y los cocineros. En la actualidad hay algo muy importante que me parece a mí, que fue la Nouvelle Cuisine, que es es creada e impulsada por Paul Bocuse, quien nació en 1926 y estuvo en nuestras cocinas aportando hasta el año 2018. Realmente fue una gran pérdida para la gastronomía y para nosotros como cocineros. Fue considerado el mejor chef del siglo XX, y como les contaba, creo que el mejor aporte que hizo a la cocina, pues después de todo su trabajo, fue el dejar el decálogo como tal de la Nouvelle Cuisine, que lo que busca es cuidar al máximo todos los productos y garantiza la calidad del producto final.
Es importante entender que él tuvo 3 estrellas Michelin en un restaurante que era familiar y me parece importante anotar que los mandamientos del decálogo de la Nouvelle Cuisine aún siguen vigentes, aunque hay algunas tendencias actuales. Todas estas, tanto las tendencias como los movimientos están basados en este decálogo y pues se respetan muchísimo.